Un saludo cordial, queridos hermanos. Queríamos recordarles en nuestras actividades en la semana. El día martes a las 7:15 empezamos la reunión de oración y a las 8 estamos saliendo a visitar, así que está cordialmente invitado. El día miércoles también estamos con el Instituto Bíblico, Nuevo Testamento con el pastor Eliseo, y el día viernes introducción a la consejería con mi persona. El jueves, estudio bíblico y oración, el libro de Hebreos con el pastor Miguel. Los queremos invitar también. Fin de semana, el sábado empezamos a las 3 de la tarde con Oanza, nuevamente presencial, Oanza infantil, así que igual traiga a su niño por favor. A las 5 de la tarde, JB, jóvenes de 15, 13 años están cordialmente invitados, y a las 7:30 tenemos el culto juvenil. Venga, participe con nosotros, aprenda la palabra del Señor. El día domingo también estamos, el primer turno a las 8, a las 10 el segundo turno, y en la noche a las 7 estamos acá reunidos para alabar al Señor y para aprender más de su palabra. Lo esperamos, que Dios le bendiga. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas.
Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este culto de jueves de estudio bíblico y oración. Les voy a pedir por favor que puedan ponerse de pie para iniciar orando y teniendo todo en orden, empezando este servicio. Oremos. Gracias, Señor amado, por bendecir este momento. Agradecemos tu bondad. Agradecemos, Padre Celestial, la presencia de cada uno de nuestros hermanos aquí. Te pedimos, Padre Celestial, que puedas cuidar a quienes estén llegando y a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. También te pedimos que bendiga el mensaje que va a ser traído y que pueda ser el Espíritu Santo el que toque nuestro corazón y ponga la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a iniciar cantando una alabanza, un himno que tiene mucho contenido doctrinal. Ya vamos a ver por qué. Dice: a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alaban, cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. ¿Lo recordaron? Lo vamos a cantar de nuevo. Dice: a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alaban, cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Amén. Verdaderamente himnos surgidos de la Reforma Protestante tienen algo de especial. Tienen algo de especial invocando el nombre de nuestro Dios. Seguimos alabando con más himnos que dice: oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te
Este himno dice: me guía a Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Cantemos todos. Amén. Dice el siguiente himno: grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Por qué? Pues Jesús conmigo está. Vamos a cantarle, hermano. Pues Jesús
grande gozo siento en mí, el gozo que nos da el Salvador. Tenemos una alabanza más antes de dar inicio a la predicación de esta noche. Esta alabanza dice: Él me sostendrá. El Señor nos va a sostener. Tenemos el mensaje en esta noche. Muy bien, gracias Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches también a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Muy bien, vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, a nuestro libro de estudio, Hebreos, capítulo 8. Del versículo 6, por favor, en adelante vamos a dar lectura. Vamos a ponernos en pie a medida que vayamos encontrando, por favor.
Hebreos 8, capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer hasta el 10, por favor. ¿Tenemos ya? Muy bien, dice la palabra del Señor. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Oremos. Señor, muy agradecido, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nuevamente podemos escuchar su voz por medio de la predicación de su palabra. Padre querido, es un gran privilegio, un honor para mí, Señor, poder exponer su palabra. Le pido, Padre, por favor, que me dé claridad, que me ayude a recordar, Señor, todo lo que he estudiado, que me ayude a transmitir de una manera clara también a mis hermanos, Señor, las enseñanzas de las Escrituras, su palabra, verdades, Señor, que sin duda tienen que cautivar nuestro corazón y llevarnos a vivir una vida diferente, distinta, Señor. Y pedimos eso en esta noche, que usted pueda bendecir este tiempo. Padre Santo, gracias le damos otra vez porque podemos ir a usted para pedirle, para suplicarle, implorarle, Señor, aquellas cosas que nos faltan, Señor, en nuestras limitaciones, en nuestra incapacidad, pero sin duda, Señor, que usted por el obrar de su Espíritu puede, Señor, hacernos eficaces en el ministerio, en el servicio. Esta noche, Señor, que podamos tener un buen tiempo del estudio de su palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, queridos hermanos. Muy bien, continuando la enseñanza de este precioso capítulo, habíamos visto algunos argumentos. No sé si Carlitos ya se ha ido, ¿no? Benjamín, si me puedes ayudar, papito, por favor, ¿no quiere dar? Ahí está medio, creo que está trancando ahí el controlcito. Muchas gracias. Entonces, habíamos visto cómo el autor del libro está presentando nuevos argumentos para seguir demostrando la superioridad de Cristo en cuanto a el sumo sacerdocio, ¿no? Entonces, uno de los primeros argumentos que mostraba justamente era este, ¿no? Un mejor santuario, y comparado con el antiguo santuario. Dice, este santuario en el cual está ministrando nuestro Señor Jesús en este tiempo es superior. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este santuario no ha sido creada por manos humanas, ¿no? No es de esta creación, no es por hombres, ¿no? Es un santuario ya la misma habitación de Dios, ¿no? Entonces, por eso era un santuario mejor. Incluso dice que no era como aquel antiguo que era sombra o figura y sombra de las cosas celestiales, aunque Moisés hizo al pie de la letra todo el diseño que vio, ¿no? Esta palabra figura y sombra, tal vez estaba pensando ahora que la mejor palabra que describiría esto sería una maqueta, ¿no? Si bien la sombra solo muestra una figura, ¿no? Cuando dice sombra y figura, ¿no? Está hablando de algo que tenía sustancia, algo que se podía palpar, ¿no? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento entraban en él, estaba el patio, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Entonces, esto, dice, era un modelo, y le dice Dios a Moisés: mire, Moisés, hace todo como el modelo que estás viendo. Y aunque él lo hace así, con todas las descripciones, con todos los detalles que Dios le da, simplemente era una muestra del verdadero, ¿no? Y es un mayor santuario porque ahí está ministrando nuestro Señor Jesús, ¿no? Algo importante de eso también, hermanos, era que en este modelo de tabernáculo terrenal no había, dentro de los utensilios o dentro del mobiliario, no había ninguna silla, ningún asiento.
porque continuamente, y habíamos mencionado, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, los diferentes sacrificios que tenían que hacerlo cada día constantemente. Entonces no había un momento donde el sumo sacerdote o los sacerdotes descansen, se sienten. Por eso no había, porque su obra era continua, constante. Pero ahora Jesús dice, está a la diestra del trono de la majestad en los cielos, está sentado ahí porque ha finalizado. Cuando Él dice consumado es ahí en la cruz, Él ha finalizado la obra de la redención. Entonces puede sentarse y ahora está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pero también habíamos visto un mejor sacrificio. Y les decía que no podemos hablar de sacrificio si no hablamos de sacerdocio, porque el sacerdote estaba instituido para presentar sacrificios, ¿no? Y creo que vemos la importancia o el valor real del sacrificio de Cristo cuando hemos visto, ¿no?, todo ese sistema complicado de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, ¿no? Los holocaustos, las oblaciones, el sacrificio de paz, el sacrificio por la culpa, todas esas combinaciones, ¿verdad?, con aceite, que no tenga levadura, que no tenga miel porque se fermenta. Entonces tenían que cumplir a detalle. Y sin duda, humanamente había fallas, había errores, había equivocaciones. Pero cuando Cristo dice, se ofrece, no entra al santuario con sangre ajena, sino con su propia sangre, no con sangre de toros y machos cabríos, dice, sino con su propia sangre, dice, hizo con una sola ofrenda perfectos a los santificados. Entonces, nuevamente, el escritor del libro de Hebreos está demostrando eso, que Cristo, como sumo sacerdote, es superior porque ministra en un santuario que es mucho mayor, mucho mejor que el que tenían ahí el tabernáculo, incluso que el templo de Salomón, ¿no?, que realmente era maravilloso, era impresionante este templo que había hecho, y también el de Herodes, ¿no?, que reconstruye o termina de reconstruir aquel que había... Después de la deportación, Zorobabel había venido, ¿no? Era un templo pobre, por decirlo de alguna manera, que había querido restablecerlo, pero era Herodes, para congraciarse con los judíos, que hace una mejor construcción, y era un templo hermoso en realidad. Sí, pero ninguno de estos se asemeja al santuario celestial, ¿no? Y creo que la diferencia, la marca es que es la habitación de Dios. Dios el Padre está ahí, ¿no? En el tabernáculo, en el templo de Salomón, Dios desciende como esa Shekinah, ¿no?, que era el resplandor de la gloria. La gloria de Dios no necesariamente es visible, ¿no?, pero se hacía visible mediante este resplandor, que cuando Salomón ora, si ustedes recuerdan, dice, ¿no?, se llena las habitaciones de la gloria de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, la parte visible de Dios, es la imagen misma, dice, de su sustancia, ¿no? Pero bueno, entonces un mejor sacrificio, un mejor santuario, un mejor sacrificio. Y esta noche veremos un mejor pacto, ¿no? Un mejor pacto, porque eso es lo que dice ahí el versículo 6, habíamos leído al principio, pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es un pacto, ¿no? Y una definición dice, es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. Pero hay una definición que da el doctor Scofield, ¿no?, que me encantó, la verdad, dice, es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad entre Él mismo y un individuo, ¿no? Entonces Dios es el que siempre ha iniciado estos pactos, ha sido un pronunciamiento soberano de Dios, ¿no?, y Él ha establecido los acuerdos entre Él mismo, lo que Él debería hacer y lo que el individuo o los individuos deberían cumplir, ¿no? Como ejemplo, hermanos, vamos a ver a lo largo de las escrituras podemos ver 8 pactos, si no me equivoco. Miren, acá tenemos un mapita que creo que nos ayuda a ubicarnos, es un mapa bíblico, ¿sí? Como saben, hermanos, tenemos 7 dispensaciones, ¿no? En la Biblia podemos dividir la historia bíblica en 7 etapas o periodos, ¿no? Y desde la primera, miren, cada dispensación tiene ciertas particularidades. En primer lugar, en cada dispensación había una responsabilidad que Dios le daba al hombre, ¿sí? Por ejemplo, en la inocencia, ¿cuál era la responsabilidad? Creo que no se lee muy bien, pero a ver si se acuerdan. ¿Cuál era la responsabilidad que Dios le había dado a Adán? No comer
del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Ahora, siempre en cada dispensación ha habido lamentablemente el fracaso del hombre. Dios le dice, no comerás, y Adán y Eva comen del fruto prohibido, ¿verdad? Ahora, resultado de ese fracaso siempre va a haber un juicio, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en la inocencia, Adán y Eva pecan, y ¿cuál fue el juicio? Expulsión y muerte, muerte espiritual y muerte física, y son expulsados del huerto del Edén. No, de la misma manera en la conciencia, ahí están su responsabilidad, su fallo, cada una de las, no lo vamos a ver ahora porque no es el tema, ¿verdad? Pero miren, igual en cada dispensación ha habido un pacto que el Señor, Dios es un Dios de pactos, ¿no? Como dice ese concepto, ¿no?, de pacto que habíamos visto de Scofield, es un pronunciamiento soberano de Dios. Dios es el que inicia este acuerdo con el hombre, y él asume cierta responsabilidad, pero también tiene que haber una participación del individuo o individuos, ¿sí? Entonces el primer pacto era el pacto edénico, ¿no? Y lo podemos ver esto en Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. El segundo pacto era el adánico, ¿no? Como que tienes relación edénico del huerto del Edén, y adánico, bueno, con Adán, ¿verdad? Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Aunque tenemos 8 pactos, bueno, el doctor Elvis Carballosa hace una división, hermanos, que me pareció interesante este dato, dice pactos bíblicos y pactos teológicos, ¿no? Los pactos bíblicos es los que ustedes van a encontrar, abren la Biblia y las citas y va a estar ahí como pacto. Pero los pactos teológicos no están propiamente como pactos, pero los teólogos han deducido que es un pacto. Y los ejemplos son estos dos, ¿no? Como que no son tan bíblicos, pero dice, por ejemplo, el pacto edénico era el pacto de las obras, ¿no? Dios le dice a Abraham lo que debería hacer en el huerto, más allá de no comer, ¿qué debería hacer? Labrar, cuidar la tierra, ejercer su señorío en los peces del mar, en la bestia que anda por la tierra, en las aves del mar. Entonces era un pacto de obras, dicen los teólogos, ¿no? Luego acá el pacto adánico, dice, es un pacto de redención, porque si bien el hombre cae en pecado, Dios le va a prometer que de su simiente, de la simiente de la mujer, va a venir un redentor, va a venir el Salvador, ¿sí? Muy bien, pero bueno, ya el pacto noéico es un pacto bíblico, sería, ¿no? De acuerdo a la división que les dije del doctor Elvis Carballosa. En el pacto noénico hay una promesa: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Dios promete que no va a destruir más la tierra con un diluvio. Obviamente este es un resumen, ¿no? En cada pacto hay varias cosas más. Por ejemplo, acá en el pacto noéico también está el hecho de que al hombre ya le era permitido comer carne, ¿no? Antes del diluvio la gente se alimentaba solamente de vegetales, eran vegetarianos, pero acá ya se le permite, o sea, cambia eso y ellos pueden comer los animales limpios, que se llama, ¿no? Otro cambio que había aquí en el pacto con Noé era, bueno, estaban ellos en el gobierno humano, ¿no? Se establece para que la gente pueda andar ya no en maldad, un hombre gobernando al hombre, ¿no? Para que ellos puedan andar lo más correctamente posible, ¿sí? Pero, como les digo, simplemente este es un resumen. Muy bien, está también el pacto abrámico, ¿no? El pacto con Abraham, y ya sabemos, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿no? Y este es el pacto que Dios hace con Abraham. Ahora, dentro de estos pactos también hay algunos que son condicionales y, bueno, va a haber uno especialmente que es incondicional, ¿no? Y vemos acá y llegamos al pacto mosaico, por ejemplo, que sí es condicional. Y cuando Moisés está en el monte del Sinaí, recibe la ley y Dios hace este pacto, ¿verdad? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿no? Y acá está un pacto condicional y este es el pacto que Dios hace, ¿verdad? Pero también tenemos el pacto palestino
entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Esta era la forma como ellos deberían comportarse en la tierra prometida. Ellos ya están por hacer posesión de la tierra prometida y Dios les dice, ¿no?, que iban a apartarse de todas las naciones paganas. No deberían dar a sus hijos en casamiento ni tomar hijas para casarse, porque ellas desviarían su corazón. Deberían apartarse de la idolatría, ¿no? Pero ellos no cumplen esto y el castigo es dispersión, ¿no? La tribu del sur, del norte es llevada por los asirios y la del sur por Nabucodonosor, y se esparcen por todo eso, ¿verdad? Y tenemos también el pacto davídico, ¿no? Esto lo hemos visto en el estudio de los reyes en 2 Samuel 7, dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, ¿no? Y esta es la promesa que Dios le hace a David. Cuando David siente en su corazón y quiere construir el templo para Dios, dice, miren, yo habito en un palacio y no hay casa para Dios. Bueno, Natán en primera instancia le dice, es buen deseo, haz como Dios ha puesto en tu corazón, pero luego viene palabra de Dios y le dice, no, tú no me vas a edificar casa, sino tu hijo, Salomón, y él es quien edifica, ¿verdad? Y ahí en medio de eso está este pacto. Y dice, voy a levantar a alguien de su linaje, y su reino no tendrá fin, ¿no? Afirmaré. Ese era el pacto que Dios había hecho con David. Y finalmente, este es, ¿no?, el que nos interesa ahora, el nuevo pacto, ¿no?, que lo hemos leído en Hebreos 8, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿sí? Entonces, como vemos, hermanos, Dios a través de la historia bíblica ha hecho pactos, ha hecho estos acuerdos, ¿sí? Pero el autor de Hebreos va a hacer una comparación, ¿no?, de cuán mejor y cuán superior es este nuevo pacto en comparación con ¿cuál? Con el pacto mosaico, ¿no? Con el pacto mosaico. Para que tengamos una idea, va a ser una comparación. Ese es tal vez el método didáctico del autor de Hebreos, hacer una comparación, ¿no? Comparó ya a Cristo como sumo sacerdote con el antiguo orden, el sumo sacerdote levítico, pero él les dice sacerdote según la orden de Melquisedec, y eso ha ido haciendo, ¿verdad?, una comparación. Y ahora vamos a hacer lo mismo, dice, no, un mejor pacto, una comparación entre el nuevo y el antiguo pacto. Pero ¿cuál es la primera palabra que vemos ahí en el versículo 6? Dice, pero ahora, ¿no? El autor agarra una frase de unión, ¿no?, para unir lo que había explicado y lo que va a decir a continuación. Y nuevamente está ahí la palabra que les había dicho que no debemos olvidar. 2 veces en el versículo se repite. Dice, tanto mejor ministerio es el suyo. Obviamente solamente está haciendo una mención del ministerio de Cristo, que realmente es mejor, porque ya lo habíamos demostrado, ¿verdad? Porque ministra o sirve en un mejor santuario, porque tiene un sacrificio más excelente. Claro que el ministerio de Cristo, dice, es mucho mejor, pero acá lo que quiere realmente hacer énfasis es el contraste entre el nuevo y el antiguo pacto. Por eso dice ahí, cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿no? Entonces, una palabra que vemos ahí es esta, mediador. ¿Qué es un mediador? Dice, alguien que está en medio para resolver un conflicto y rectificar o ratificar un pacto. Eso es un mediador. Entonces, lo que está diciendo acá, que Jesús es mediador de un mejor pacto. Está en el medio para reconciliar, en este caso, a Dios y al hombre, que han roto su relación por causa del pecado. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, sabemos, ¿no?, que esa comunión que tenían se ha cortado. Y el pecado nos separa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde que nosotros nacemos tenemos ese pecado y estamos separados de Dios. ¿Qué hace este mediador? Va ahí al medio y quiere reconciliar estas dos partes. Ahora, tanto el antiguo como el nuevo tenían un mediador. Por ejemplo, en el antiguo pacto, ¿quién era el mediador? Estamos diciendo que estamos haciendo un contraste entre el pacto mosaico y el pacto y el nuevo pacto. Y obviamente, ¿no?, el mediador del pacto mosaico era Moisés. Cuando el pueblo de Israel está allá en el desierto, ahí en las faldas del monte Sinaí, es Moisés quien va
al monte a recibir las tablas de la ley, primeras tablas que se rompen, ¿no? O que él las suelta cuando ve que el pueblo estaba en idolatría. Dios le dice nuevamente, búscate unas tablas lisas, y nuevamente ahí escribe los 10 mandamientos, ¿no? Entonces él era el mediador de ese pacto. Recibe la ley y lo va a entregar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos van a voluntariamente aceptar, cumplir lo que Dios les estaba ofreciendo. Pero también Moisés era el que intercedía por el pueblo. ¿Cuántas veces, verdad? En algún momento ya el Señor como que llega a un límite y dice, bueno, voy a destruir este pueblo completamente, y tranquilo, Moisés, yo te voy a levantar un pueblo que realmente tenga temor de mí, quiera vivir en fidelidad. Pero ahí está Moisés intercediendo y le dice, Señor, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú los has sacado para matarlos aquí en el desierto. Por favor, no. Y una y otra vez él intercediendo a favor del pueblo, ¿sí? Ahora, como dijo al principio en el capítulo 2, si no me equivoco, ya hablando de Moisés, el autor, había dicho, realmente Moisés fue fiel como siervo, ¿no? En la casa de Dios. Pero mucho mayor o mucho mejor es Cristo, porque también fue fiel, pero Él es dueño de la casa, ¿no? Entonces el otro mediador del nuevo pacto sin duda va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y es un mejor mediador. ¿Por qué será mejor mediador, hermanos? Me gusta esa frase que dice aquí, ¿no? Porque tenemos tal sumo sacerdote, hablando de la naturaleza de Cristo. Miren, hermanos, Cristo es mejor mediador en el nuevo pacto, en primer lugar porque Él tiene su naturaleza divina y también tiene la naturaleza humana. ¿Qué mejor persona para estar en el medio, ¿no? Que entiende a Dios, porque es Dios, ¿no? Como dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Él es la imagen misma del Señor. Él es el resplandor de la gloria, Él y el Padre son uno. Entonces, Él por una parte puede ir al Padre con toda esta divinidad, ¿no? Un autor de un libro comentando acerca de esto decía, es el único que puede unir al cielo y la tierra. Es el único que puede unir a Dios y al hombre. Porque los primeros versículos también hablan de eso, ¿verdad? Dice, era necesario que Él participara de sangre y carne y que sea semejante en todo a sus hermanos. Porque si bien no socorrió, dice, a los ángeles, sino socorrió a los descendientes de Abraham, era necesario que Él participara de lo mismo. Entonces, esta naturaleza, queridos hermanos, tan maravillosa de Cristo, divino-humana, le hace un mejor mediador, porque puede llevar a Dios, no puede llevar a los hombres a Dios y puede reconciliar a Dios con el hombre, ¿no? Entonces es lo que está diciendo en primer lugar acá. Es mejor su ministerio por cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué dice? Porque está establecido sobre mejores promesas. Miren, el primer pacto también había promesas. Dice ahí Éxodo 19. Miren, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y aquí están las promesas del primer pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Miren, estas eran las promesas de Dios en el antiguo pacto para el pueblo de Israel. Les dice que ellos iban a ser un especial tesoro sobre todos los pueblos, ese lugar de privilegio que siempre Israel ha querido recuperar, un reino de sacerdotes y gente santa. Buenas promesas, ¿verdad? Pero el detalle era que esto era, y por eso había subrayado o había puesto de otro color esto, que esto era condicional. Ellos podían ser el especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa, pero si daban oído a la voz del Señor y si guardaran la ley de Dios. Y sabemos que no lo hicieron. Lamentablemente el pueblo de Israel una y otra vez quebrantó los mandamientos de Dios. Ni siquiera la ley estaba llegando, ¿no? Ahí a los pies y ellos ya estaban en idolatría, ¿no? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento?
A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Éxodo 20. No te harás imagen de ninguna cosa, ¿verdad? Ni que está arriba en el cielo, la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y ese era el primer mandamiento, ¿no? Y Moisés descendiendo ahí del monte Sinaí, contento, feliz, ¿no? Porque había estado con el Señor 40 días, 40 noches, espectacular. Pero el pueblo ya estaba ahí en la idolatría, ¿no? Ya estaba ahí con el becerro. El libro de los Hechos dice jugando, ¿no? Había orgías que estaban haciendo, se estaban dando al desenfreno, a los peores pecados que habían sido parte de su vida, habían visto ahí en Egipto. Esa era la vida en Egipto, ¿no? Una inmoralidad, una idolatría, cosas que realmente no estaban lejos de la santidad del Señor, ¿no? Pero ellos una y otra vez desobedecieron. Les decían no a la idolatría, pero ellos no podían dejar los lugares altos de adoración, no podían dejar sus pecados, no podían dejar de las mujeres extranjeras, y continúa una y otra vez, ¿no? Pero son mejores promesas y va a empezar a describir desde el versículo 8, ¿no? Dice ahí, si vemos un poquito desde el versículo 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Miren, hermanos, puse este mapa acá del reino dividido, ¿no? Israel y Judá. Cuando Jeremías escribe, porque esta profecía, la que estamos leyendo ahorita, está en Jeremías 31:31. Casi textual está puesto acá, citado por el autor. En este tiempo, en Jeremías 3:6, a ver, vamos un momentito por favor a Jeremías 6. Seis, seis, por favor. Dice ahí la palabra del Señor, dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Hay un versículo que dice, ¿no?, que debajo de todo árbol frondoso, dice, han ido ustedes y han fornicado. O sea, el pecado de Israel realmente había llegado al extremo, ¿no?, a lo sumo. Y es en este tiempo, ¿no?, que Jeremías empieza a profetizar. Llegamos al capítulo 31 y va a decir esto: he aquí vienen días. Yo sé que los días en este tiempo son los peores, ¿no? Israel está llena de violencia, llena de maldad, lleno de pecado. Pero a pesar de eso, dice Dios, ¿no?, aunque me gusta cómo lo presenta aquí el autor no menciona ni siquiera al profeta, pero dice el Señor, que van a venir días donde yo voy a hacer o voy a establecer un nuevo pacto, pero ¿con quiénes? Con la casa de Israel y de Judá. En ese tiempo estaban divididos. Recordemos que en Israel, lo hemos estudiado, no hubo ningún buen rey, nadie que se arrepintiera. Judá como que aguantó un poquito más, pero de todas maneras igual estaban en pecado. Pero Dios, a pesar de eso, promete esto: voy a hacer un nuevo pacto, ¿no? Y algo que tenemos que tener en claro es eso, hermanos, también, ¿no?, aunque he visto distintas opiniones al estudiar esto. El nuevo pacto, ¿con quién es? Dice acá, ¿con quién iba a establecer el nuevo pacto? Con la casa de Israel y de Judá. En ningún momento menciona la iglesia, ¿no? El nuevo pacto no es con la iglesia, porque tampoco ha habido un antiguo pacto, ¿no?, con los gentiles. Pero si bien nosotros vamos a recibir un beneficio de ese nuevo pacto por la sangre de Cristo, pero sus primeros destinatarios de esta profecía
es el pueblo de Israel. ¿Y cuándo se va a cumplir a pleno esto? En el establecimiento del reino. Ahí se va a cumplir todo esto, ¿no? Que el pueblo de Israel, vamos a ver un poquito más adelante, dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón. Luego dice más adelante, ¿no? Que nadie tendrá necesidad de decir a su prójimo, conoce al Señor, porque todo el mundo lo conocerá, y eso sin duda se aplicará de una manera plena para la nación de Israel en el milenio. Ahí se va a cumplir, ¿no? Entonces, no, el nuevo pacto, ¿cuándo empieza el nuevo pacto? A ver, si nosotros vamos a Mateo, hermanos, Mateo, por favor, los últimos capítulos, ahí el capítulo 26, 26, por favor, de Mateo. La palabra del Señor dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿qué dice? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Si bien el nuevo pacto se establece acá, el Señor Jesús en la última cena, en el aposento alto, establece, dice, no, este es el nuevo pacto en mi sangre, pero lo estaba diciendo a sus apóstoles todos eran judíos, entonces realmente los primeros destinatarios para esta profecía era el pueblo de Israel, ¿no? Como dice la nación de Israel, el pueblo de Judá, dice, con ellos voy a establecer este nuevo pacto, ¿no? Y continúa diciendo ahí, en versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, ¿no? Entonces habla de, a ver qué palabra será la mejor, de la ineficacia del antiguo pacto, no porque el antiguo pacto, hermanos, haya sido malo. El antiguo pacto que está basado en la ley, ¿no? que son tres partes en realidad que forma la ley. Estaban los mandamientos en Éxodo 20, ¿no? Los 10 mandamientos que conocemos. Estaban también las sentencias, donde Dios va a regular el trato social, ¿no? Va a regir la vida social. Estas sentencias regían la vida social del pueblo. Por ejemplo, le decían cómo debería ser el trato de un amo con su siervo. Dice, ese siervo te va a servir 6 años, pero el 7.º año le vas a dar su libertad. Había tratos en cuanto a lesiones del cuerpo, por accidente, no sé, alguien le ha roto el pie a una persona, entonces era la forma como debería solucionar, en pecados de lesa humanidad también, cómo deberían solucionar, pero eso era, miren, y es interesante esto, hermanos, cómo Dios ve la totalidad, hermano, de nuestra vida, que no solamente a Dios le interesaba cómo se relacionen con Él, sino cómo las personas se deberían relacionar con sus hermanos, con el pueblo, con las naciones paganas, y Dios les da esta forma. Incluso con el extranjero ellos deberían ser muy hospitalarios, ¿no? Y hermanos, a veces nosotros pensamos que, no, yo estoy bien con Dios, ¿no? Y yo leo mi Biblia o voy a la iglesia, pero mis malas actitudes se ven con las otras personas, en mi trabajo, si yo tengo un negocio, ¿no? Cómo atiendo a los clientes, cómo trato a mis hijos. Y era completo, ¿no? Aunque el propósito de la ley nunca fue llevar a las personas a la salvación, a la vida, a la justificación, nunca fue ese el propósito. Y la ley nunca entró en vigencia antes de ser propuesta y aceptada voluntariamente por el pueblo. Cuando Moisés les dice, esto es lo que Dios ha dicho, ellos, creo que con una actitud de orgullo, dicen, está bien, todo lo que ha dicho Dios lo vamos a hacer. Hasta ese momento el pueblo de Israel había sido objeto de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando el pueblo clamó a Dios, cuando estaba en dura servidumbre, dice, Dios escucha la voz del pueblo y llama a Moisés para que Moisés los libere.
Bueno, Éxodo se conoce también como el libro de redención o liberación, porque es la historia maravillosa cómo Dios con mano poderosa libera a su pueblo de un enemigo poderoso, de la esclavitud. Los libera, les hace pasar el mar rojo, están libres de esa dura servidumbre. Y cuando Dios les propone, ¿no? Porque ve su corazón, ve sus quejas, sus murmuraciones, y Dios les da esta propuesta de la ley para que la ley pueda corregir su vida, para que tengan en la ley los parámetros, ¿no? De cuán santo es Dios, porque algo que se ve claro en la ley es la santidad de Dios. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice, mire que se purifiquen, de acá 3 días yo voy a descender. Que nadie toque, dice, ¿no? El monte, sea animal, sea persona, va a morir. Tenían que estar a cierta distancia, ¿no? El libro de Hebreos va a describir después, tan terrible era lo que se veía, dice, ¿no? Humo, era como un horno ahí el monte donde estaba Moisés, pero todo eso era una demostración de cuán santo era Dios, cuán terrible es por una parte la santidad. Veíamos un video la anterior semana. Y algo que la ley mostraba era eso, cuán altos son los parámetros de Dios en cuanto a su moral, en cuanto a su santidad. Pero otro aspecto que dejaba claro la ley era la debilidad espiritual y la debilidad moral de ellos. Pero ellos en su orgullo, en su soberbia, dice todo lo que él ha dicho, vamos a hacer. Creo que era un momento para ellos poder clamar a Dios, decir, Señor, no. Es imposible no mentir, es imposible honrar a nuestros padres todo el tiempo, es imposible no codiciar, es tan difícil por nuestra debilidad espiritual, pero ellos en su soberbia le dicen vamos a hacer. Y sabemos que no lo hacen, sabemos que no cumplen. Una y otra vez ellos rompen o no permanecen en el pacto y llega un momento, ¿no? Y utiliza el profeta Jeremías esta frase, y yo me desentendí de ellos. Bueno, aunque Jeremías dice, aunque yo era un esposo para ellos, ¿no? Y creo que tiene mucha relación con lo que enseñó el pastor Miguel el domingo acerca de Oseas. Cómo Dios fue un esposo tan excelente para Israel. Dice, le había visto en una primera instancia como un bebé, y nadie, dice, le había cortado su cordón umbilical, estaba envuelto en sus sangres, pero yo te vi, dice, y tuve misericordia, te limpié. Y cuando creció, llegó un tiempo, dice, que ya era tiempo de que ella se case. Entonces yo te empecé a vestir, dice, el mejor vestido de seda, brazaletes para tus manos, adornos, así te cuidé. Pero una y otra vez el pueblo de Israel se iba tras otros amores, siéndole infiel a nuestro Dios, ¿no? Y esa era la actitud. Pero llega un momento donde él dice, me desentendí, los abandoné. Y el abandono de Dios lo podemos ver, ¿verdad? Romanos 1 dice ahí que como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Saben, hermanos, estas personas que ya viven en estos tipos de pecados, hablando de homosexualidad, de lesbianismo, de la pedofilia, son personas que Dios ya los ha entregado. ¿Quieren vivir en la inmundicia? Bueno, vivan de esa manera. Y el Señor una y otra vez extendió su mano, dice, a un pueblo rebelde y contradictor, y les dice, ¿quieren vivir así? Los abandona. Son llevados cautivos las 10 tribus por los asirios, y las otras 2 tribus por Nabucodonosor son deportados a Babilonia. Y ahora hay muchos que están dispersos por todas partes. Pero no importa, dice, eso fue en el antiguo pacto, como les digo, no era que era malo, la ley era buena, santa y justa, dice el apóstol Pablo. Pero el propósito nunca fue perfeccionar. Miren, la ley era algo externo que no perfeccionaba el corazón ni la conciencia de las personas. Era deficiente porque una de las partes en este pacto no podía cumplir el acuerdo. Y obviamente ese era el pueblo de Israel, el hombre, porque no hay una sola persona que pueda cumplir la ley. Solo Cristo la cumplió. Entonces dice, por eso yo me desentendí, porque ustedes quebrantaron y no permanecieron en mi pacto. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, ¿no? Y dice, bueno, el antiguo pacto
era de la letra, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Era en tablas de piedra. Pero el nuevo pacto, y ahí está la cita, ¿verdad? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y esto creo que, hermanos, es parte del beneficio para nosotros los creyentes. ¿Por qué las personas no podían cumplir esto que Dios había establecido si era bueno? Por la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. No tenemos las condiciones. Nuestro corazón siempre nos lleva a la desobediencia. De una manera natural, nosotros, hermanos, queremos desobedecer a nuestros padres. Las esposas, de una manera natural, quieren rebelarse contra sus esposos y quieren que sus esposos estén por debajo de ellos. Es algo natural. El hombre, por naturaleza, no quiere amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No quiere, porque hay en el corazón del hombre el egoísmo. Uno busca sus propios intereses. Los papás, por naturaleza, provocamos a ira a nuestros hijos. Nuestros hijos, de una manera natural, no quieren honrarnos ni quieren obedecernos también. Ese es el corazón del hombre. Pero saben, hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos regenerados. Lo que Cristo le explicó a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús le reclama y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Porque tiene que haber un cambio de corazón. Ezequiel explica esto con otras palabras y dice, os daré un corazón de carne y voy a cambiar ese corazón de piedra duro que ustedes tienen. Y por eso dice, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando realmente nos humillamos, entendemos que Dios es tan santo y que nuestros pecados nos separan de Él, que dice, no hay en nosotros sino hinchazón y podrida llaga, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, no hay cosa sana en nosotros. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia, nuestras actitudes huelen mal. Nuestra vida, no hay nada bueno en nosotros, pero cuando vamos con ese quebranto de corazón al Señor y le decimos, Señor, te necesito, he quebrantado tu ley, tus mandamientos, ven a mí, cambia mi vida, cambia mi corazón. Es en ese momento que tenemos la capacidad, porque Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina, nuestro corazón es cambiado, hermano. Y de una manera natural nosotros queremos vivir para Dios. Sé que en el trayecto, en el transcurso, en el intento fracasamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo posiblemente venimos aquí con un corazón triste? Porque nos sentimos mal de tener que entonar una canción cuando sé que me he fallado, he fracasado otra vez en algún área de mi vida. Y por si acaso es peor, ¿no? Para los que dirigimos y predicamos, ¿no? Tal vez tenemos que orar más y decirle, Señor, ayúdeme, no soy digno, pero es mi responsabilidad y quiero hacerlo sin hipocresía, con sinceridad. Pero hay ese cambio de deseo. Como dijo Pablo, aunque Pablo fracasaba, no, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hay una lucha desde ese momento que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? La carne se opone al espíritu y el espíritu es contra la carne para que no hagamos lo que quisimos. Pero ahora tenemos la capacidad, hermanos, porque Dios escribe en nuestro corazón sus leyes en nuestra mente. Me encanta lo que David decía, ¿verdad? El Salmo 51, por favor, hermanos. Y creo que es una muestra, hermano, de esa humildad, de esa dependencia del Señor. El Salmo 51 sabemos que es la oración después de que él cayó en pecado con Betsabé. Pero hay una parte que me encanta cómo él lo expresa y dice el versículo 10, 51, 10, o desde el 9 leamos por favor, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el deseo de la persona que ha nacido de nuevo y que se ha apropiado de este nuevo pacto en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, nos regenera y nos da un nuevo corazón.
Pero querido hermano, acá tenemos que ser sinceros y usted se tiene que preguntar también, ¿realmente hay esto en nuestra vida? Como les decía hace un momento, puede que tenga fracasos en el andar cristiano, ¿no? Jesús dijo algo, ¿verdad? El que ya ha sido limpiado no tiene necesidad sino de limpiarse los pies. Cuando él da este ejemplo, estaba pensando en el mundo oriental, donde personas que ya tal vez habían estado en los baños públicos, luego tenían que volver a su casa y caminaban por esos caminos polvorientos, ¿no?, de Jerusalén, y cuando llegaban a su casa, aunque habían estado en esas duchas públicas, ¿qué se ensuciaba? Los pies. Entonces lo único que tenían que enjuagar era sus pies. Y esta es la idea, ¿no?, de lo que había dicho el Señor Jesús. Nosotros, hermanos, ya somos limpios por la sangre de Cristo. Pero en este camino, en este andar de la vida cristiana, a veces manchamos nuestros pies con el pecado. Por eso todos los días necesitamos confesar al Señor, pedirle que nos ayude. Pero tenemos que entender, ¿no?, y no tener la actitud del pueblo de Israel. Algo que Esteban les dice a ellos en ese mensaje precioso del capítulo 7 de Hechos, les va recordando todo lo que ellos hicieron a través de la historia, pero les dice algo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Estaban tan rígidos, tan firmes, pensando que ellos eran mejor que los otros pueblos y no se humillaban delante de Dios. Tenemos que reconocer todos los días, hermanos, que nos falta todavía, que no somos perfectos, que fallamos, pero yo tengo que tener el deseo de que Dios cree en mí un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de mí. Y realmente cuando peco, debe dolerme mi corazón, debo derramar lágrimas. Cuando fallo como esposo, como padre, como pastor, como hermano de la iglesia. Dios realmente, hermanos, nos ayude a no perder esa sensibilidad, a no perder esa humildad. Los hermanos a los que está escribiendo acá Hebreos, recuerden que están en ese proceso de endurecerse el corazón. Dice, por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el desierto, donde sus padres vieron mis obras durante 40 años. Pero me cansé porque dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido camino de paz. ¿Es esa la situación de usted, hermano? Eran creyentes que ya llevaban muchos años en la vida cristiana, pero se habían cansado. Estaban queriendo volver atrás, a su vida antigua. Estaban queriendo volver a los sacrificios de antes. Y el autor les dice, no hay necesidad de volver atrás. Tenemos un mejor sacrificio y único sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un mejor sacerdote, Jesucristo. Y tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué son mejores promesas, hermanos? Porque no están condicionadas estas promesas. No es como el antiguo pacto, ¿no? Si diereis oído a mi voz, si guardares a mi especial tesoro, no. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si es sin ninguna condición. Querido amigo, hermano, no tenemos que hacer nada para que Cristo nos limpie, nos salve. El que cree en el Hijo tiene la vida. Simplemente eso. Creer en Jesús como lo que la Biblia lo está presentando. Es 100% Dios y 100% hombre. Y tenemos la salvación incondicional, un regalo, la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar. Señor, gracias le damos, Padre, por este hermoso tiempo de meditar en su palabra. Señor, muy agradecido porque hemos recibido este regalo, Señor, sin merecer. Nosotros que no éramos llamado pueblo, ahora somos pueblo del Señor. Gracias, Dios, porque usted ha establecido este mejor pacto en la sangre de Cristo. Y Señor, hemos sido beneficiados, bendecidos por esa sangre preciosa que ha limpiado nuestra vida, nuestro corazón. Señor, produzca en nosotros ese deseo de vivir para usted, de que realmente, Señor, tener un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros. Que no perdamos la sensibilidad, Señor, a su palabra, a su voz, a cada día analizar nuestra vida, reflexionar.
dejar esos pecados que están cauterizando nuestra conciencia, dejar, Señor, esas actitudes, ese carácter que daña, Señor, lastima, y que realmente, Señor, se pueda ver la imagen preciosa de su Hijo reflejada en cada uno de nosotros. Que podamos bajar la cabeza sabiendo que estamos delante de un Dios grande, majestuoso, y que nosotros no tenemos nada bueno para ofrecer, y que solamente vivimos y somos mejores por su gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos. Vamos a pedir que pase nuestro director. Pueden ponerse de pie, estimados hermanos. Vamos a tener el momento de recoger ofrendas y diezmos en esta noche. Vamos a orar antes de cantar la canción que dice, tal como soy, Señor. Oremos. Agradecidos estamos, Padre Celestial, por el mensaje traído. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pedimos que bendigas este momento, que las ofrendas recogidas y los diezmos también puedan ser utilizados sabiamente, Señor, en el sustento de este ministerio. Bendecimos las ofrendas en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tomen asiento, hermanos, tenemos anuncios en esta noche. Buenos días. Están despiertos algunos todavía. Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder verlos. Hoy estoy contento. En lo personal, hay dos cosas que han sucedido ayer y hoy día. Ya pude vacunarme. No había la Sputnik. Se hacía la burla a Dali y me decía, ustedes los viejitos, pues me decían. Ya pudimos. No entendía por qué hoy día estaba un poco raro, pero ahí está. Ya tenemos las dos dosis. Tenía que colocarme el 20 y no había. Pero gracias a Dios ya llegaron, ¿verdad? Así que los que faltan vacunarse, hermano, ya están en los centros, casi la mayoría están vacunando la segunda dosis. Y hoy ya en la mañana, casi a mediodía, terminé los trámites, ya estoy asegurado la caja petrolera. Gracias, hermano Yuri, por la diligencia. Gracias a Dios ya estamos ya listos, podemos explotar la caja ahora desde el sábado. Yo creo que la otra semana vamos a ir a chequearnos un poquito el tema de las rodillas.
animarles, hermanos, a que vayan participando, también los conectados a nuestros servicios regulares, martes, visitación y oración acá, jueves, estudio bíblico, sábado, tenemos la reunión juvenil, como los domingos nuestros 3 servicios, 8, 10 y 7 de la noche. Ahora hay actividades especiales. La primera, quiero comenzar con el día de mañana. Me dijo el pastor, 7 menos cuarto es lo máximo que tienen que estar acá los jóvenes, todos los que están anotados, ¿verdad? Y van a participar de esta actividad, este retiro del día de mañana, aprovechando el feriado. A las 7 en punto, 7 menos cuarto, ya van a estar los buses, 7 se va a salir. Así que si lo conocen al pastor Alfredo, no es de lo que espera mucho. Y si va usted corriendo, no quiere alcanzar ya por los lotes, bueno, ya es su problemita. Pero, por favor, puntuales, ¿sí? Sus hijos, nietos, sobrinos, todos los que están invitando, los que conocen, por favor, puntualidad, 7 en punto vamos a salir. Mañana oren entonces en esta noche, en ese tiempo, para que tengamos un buen tiempo. Voy a tener el privilegio junto con el pastor y también a algunos otros talleristas de poder estar hablando también en la mañana. Ese es el desafío un poco, de ver un tema que hemos visto en ellos, a cómo ayudarles de manera práctica en estos temas que son propios de los jóvenes. Entonces vamos a dividirlo por edades y obviamente disfrutar, almorzar y ahí las bondades que de este centro. No lo conozco, pero el pastor me dice que es muy bonito, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios pudo conseguir ese lugar. Mañana entonces, 7 menos cuarto, salimos. En la próxima semana ya, el sábado hay culto regular, ¿verdad? De los jóvenes. Por favor, jóvenes, hay reunión, sí iba a haber, íbamos a suspender, sí iba a haber el campamento, pero como hay solo un día, sábado culto regular. El pastor no está con nosotros. El pastor en la tarde acaba de salir de viaje, va a visitar Santa Rosa, va a visitar Valle Grande y va a llevar la ofrenda hasta Pasorapa. Oremos para que el Señor proteja su vida, que proteja el vehículo, ¿verdad? De noche conducir es bastante riesgoso. Ellos están, no sé si estarán por Mairana recién, no sé cómo está el camino, pero él está viajando junto con su familia. Entonces, que el Señor bendiga. Él va a regresar sábado, o sea, ir y volver, ya para estar domingo con nosotros. Entonces, también ahí ore por el cuidado de él. Esta semana que viene, iniciamos el nuevo trimestre del Instituto Bíblico. Quiero explicar 2 materias, si me permiten un ratito antes de orar, 2 materias. La primera, el día lunes, vamos a repasar historia. No lo voy a dar yo, es un compañero invitado mío. Los jóvenes lo conocen, se llama Samuel Claro. Hemos estado invitando para que vea. Él es muy bueno, entonces creo que tiene esa habilidad de poder ser maestro. Vamos a repasar con él la historia de la iglesia. ¿Qué pasó después de Hechos? ¿Cómo es que el evangelio llegó hasta nuestros días? Entonces, padres apostólicos, iglesia católica, edad media, tanto la oscura, la reforma, la edad moderna, el evangelio en Latinoamérica, así corto. ¿Usted quiere saber más o menos? Le animamos. No creo que sea una materia pesada. Eso entonces puede inscribirse, por favor, conmigo al finalizar el curso. Ahí, por favor, al finalizar el servicio, puede decirme, pastor, anóteme, yo quiero pertenecer. Entonces, el lunes comenzamos 7:30, la primera materia. Miércoles, teología sistemática, con el pastor Rudy, el hermano Rudy. Entonces van a llevar antropología, hamartiología, o sea, que es el hombre. Lo que estamos llevando los domingos así en una clase, pues ahí se profundiza, ¿verdad? La doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, y no me acuerdo qué otra cosa más. Entonces es teología. Lo que le gusta doctrina, el día miércoles 7:30. Así que ya están abiertas las inscripciones, usted puede acercarse y anotarse. ¿Está claro eso? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que se va a llevar este trimestre? Porque me han estado preguntando, pastor, ¿te va a dar clase? Este trimestre vamos a descansar con el pastor Alfredo, el siguiente vamos a retomar. ¿Qué más me estoy olvidando? Ya, hay el 23, ¿verdad? La actividad normal de Avanza, es todo, ya es ahora presencial, ¿verdad, Luis? 3 de la tarde, ¿qué se llaman? Los pequeños, los niños, ¿verdad? Y JB 5 de la tarde, convencionales le llaman, ¿verdad? Esa es la palabra, no. Para que se den cuenta que no he sido oancista. Mi esposa sí. 3 de la tarde, 5 de la tarde, y este 23, creo que el pastor dijo, ¿verdad? Tienen olimpiada.
Entonces, oremos también para que de alguna manera eso es con los otros clubes, ¿verdad? Con otros clubes, pues se destaquen nuestros estudiantes. Los chicos de acá de la iglesia van a ir a competir en conocimiento, ¿verdad? Bíblico con otras iglesias. Y esperemos que les vaya bien este año, que se preparen y pues traigan también el reconocimiento global, ¿verdad? Del conjunto de que la iglesia ha hecho una buena participación. Bien, entonces, siempre pedirles, hermanos, en este tiempo que se acuerden de los hermanos que están delicados de salud. Estaba viendo la transmisión, siempre se conecta nuestra hermana Julia. Un saludo, hermana Julia, yo sé que nos están mirando. Oren por ella, ¿sí? Y como ella también, la hermana María Isabel está delicada, la hermana nueva que hemos estado orando, ¿verdad? Por ella, entonces todavía está complicado, es así, es muy inestable su salud y la situación también de ellos, económica, está bastante delicada. Entonces, oremos por ella, por favor, por estas dos hermanitas que están, y aparte siempre hay, ¿verdad? Siempre hay hermanitos que viven ya por la edad, ya por las situaciones, pues están en dificultades y acordémonos de ellos. Así que Dios los bendiga, gracias por venir en esta noche. Así que busquémonos ahí una parejita con quien orar y pues después de eso nos podemos retirar. Que Dios bendiga en esta noche sus vidas. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, y limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. El Señor Jesús nos amó de tal manera que dio su vida por amor a nosotros, derramando su sangre en una cruz para limpiar nuestros pecados, para darnos salvación. Qué precioso es entregarle lo mejor de nuestra juventud, de nuestras energías, al servicio de Dios, y el poder ser de testimonio a otros que no conocen de Cristo. Que podamos tener un corazón limpio y puro que agrade al Señor,
y así podamos ser la sal y la luz de la tierra. Y limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.